Jesucristo les bendiga. Nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos han venido a adorar su santísimo nombre? Vamos a cantar este precioso himno. Grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó. Es el himno 217 en sus signarios. Grande es el amor de ¿quién pudo amarme a mí? Nadie pudo amarme a mí. Y entendí lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz. Y no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Una vez más, grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, que mi vida transformó. Y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy. ¿Quién pudo amarme a mí? Nadie pudo amarme a mí. Y entendí lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. Lo canté con su corazón. Y no hay amor que se pueda comparar y al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. No hay amor, y no hay amor que se pueda comparar tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Una vez más, y no hay amor, y no hay amor al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Gloria a su nombre.
No hay amor que se pueda comparar a aquel del Señor Jesucristo. Vamos a leer las peticiones. Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por un año más de vida de mi hijo José, para que el Señor los llene de su espíritu. Hermano Edgar. Dios les bendiga, hermanos. Pido oración por la restauración de la salud de mi hijo David. Hermana Ana. Una petición por la salud de Tatiana Solano Moreno. Lleva 22 días en la clínica. Que el Señor la sane. Hermanos, pido oración por el señor Pedro Gómez. Están recuperándose del COVID, ya que duró 2 meses en UCI. Pido oración para que Dios siga haciendo su obra. ¿Cuántos de ustedes tienen una petición? Haga la notoria levantando su mano, inclina su rostro y vamos a presentarnos ante el Altísimo. Amado Dios, Señor y Padre eterno, una vez más ante ti estamos en esta hora, Señor, con una petición en nuestro corazón. Han sido pasadas estas peticiones escritas, Señor, y las hemos hecho notorias públicamente, Señor, por la restauración de la salud, Señor, por los cumpleaños, Señor. Primeramente, Señor, te pedimos que tú bajes, Señor, y seas nuestro Jehová sanador, Señor, y seas restaurando a cada persona que se encuentra afligida en su cuerpo, en su salud, Señor, que tú seas restaurando su vida, Señor. Oramos también para que el Señor bendiga, Señor, la vida de aquel cumpleañero, Señor, que el Señor lo llene de ti, que lo llenes completamente de ti, Señor, y que Él pueda ser una joya preciosa del Evangelio, Señor. Oramos también, Señor, por cada mano levantada. Detrás de ella hay un corazón clamando a ti, Señor, con angustia, Señor. Que tú seas respondiendo esa oración, que bajes y te muevas en medio nuestro, Señor. Es nuestra oración en esta hora, que seas bendiciendo este culto, Señor, y que al final podemos dar un parte de victoria, Señor, y estar más cerca de ti, Señor, y estar confiados en que tú nunca nos fallarás, Señor. En nuestra oración en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted me acompaña ahí de pie un momento más, si me disculpa, para cantar este precioso himno. Hay un río que fluye dentro de mi corazón. Gloria a Dios. Es el himno 235.
Vamos a cantar ese precioso himno 117. Dios me santificó, andando yo errante, sin Dios y sin perdón. Jesús amante y tierno me tuvo compasión. Gloria a Dios. Andando yo errante, sin Dios y sin perdón. Jesús amante y tierno me tuvo compasión, y en su bondad me invita, con gozo yo acepté, de gracia infinita mi alma llena fue, me santificó. Y en aquel instante cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí, y el amor triunfante vino sobre mí, y en la abrumante prueba sentía desmayar, pedí potencia nueva para poder triunfar, buen Dios omnipotente, mi alma tiene sed de tu preciosa fuente de gracia y beso. Cante conmigo, me santificó. Y en aquel instante cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí, y el amor triunfante vino. Oh, pedí su gran promesa, pedí su gran promesa, bautízame Señor, quemando la impureza, me dio perfecto amor, con fuego de los cielos purificó mi ser, conforme a mi ruego me dio su gran poder, y me santificó con su gran poder. Cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí, y el amor triunfante, vivir esto ya vino, si ya vino, mi alma cantará, Espíritu divino que me comportará, de herencia del pecado, Él limpiará mi ser, mi vida ha cambiado, mi Señor me santificó. Oh, póngase de pie. Su gracia me llenó y transformó mi ser, y el amor triunfante vino sobre mí, y el amor triunfante vino sobre mi alma, y en mi alma tengo un gemir. Sí, Señor, que esa eternidad se funda en mí. Quiero más de su amor, más de su amor. Quiero ir a perfección. Cuando el diablo nos aguijoneó y el camino nos oscureció, de pronto un resplandor las tinieblas disipó, la luz de Dios apareció. Cante, y anhelo pronto ir a mi hogar, y a los santos abrazar, y hablar del amor que allá en la cruz nos compró, que allá en la cruz el Señor Jesús nos compró. No solo eso, un cuerpo nuevo nos espera ya. Sí, Señor, en nuestra teofanía celestial, y es un cuerpo
ya se acerca ese día final. Carros de fuego nos vienen a buscar. Se habrá acabado el dolor, el pecado y la aflicción, eterno amor en perfección. Señor, y anhelo pronto ir a mi hogar, y a los santos abrazar, y hablar del amor que allá en la cruz nos compró, que allá en la cruz el Señor Jesús nos... Oh, díganlo una vez más, anhelo pronto ir a mi hogar, y a los santos abrazar, hablar del amor que allá en la cruz nos compró, que allá en la cruz el Señor Jesús nos compró. Ahora muy lentamente, anhelo pronto ir a mi hogar, y a los santos abrazar, hablar del amor que allá en la cruz, que allá en la cruz, que allá en la cruz el Señor Jesús nos compró. O la última estrofa, un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo nos espera y es nuestra teofanía celestial, y es un cuerpo de luz lleno de virtud en una eterna juventud. Ya se acerca ese día final. Carros de fuego nos vienen a buscar. Se habrá acabado el dolor, el pecado y la aflicción, eterno amor en perfección. Oh, cante por última vez, anhelo pronto ir a mi hogar. Allá donde usted y yo estuvimos una vez, y en los santos, hablar del amor que allá en la cruz nos compró, que allá en la cruz el Señor Jesús nos compró. Oh Señor, ¿cuántos dan un gloria a Dios? Un aleluya a su nombre. Vamos a dar paso a la palabra del Señor, que es lo más importante, cantando este precioso himno. Tan solo creed, si en pruebas y en dolor te sientes desmayar, habrá en tu pobre ser 1000 dudas y pesar. Solo Dios puede cambiar su ser. Solo necesita una cosa, ¿y qué es? Creer que toda su palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Siempre va siendo dolor, te sientes desmayar, y habrá tu pobre ser 1000 dudas y pesar.
Jesús, y nos traigas tu palabra, Señor. Padre, sabemos, Dios, que nunca, Señor Jesús, pensaremos que estaremos hastiados de poder escucharte, Señor. Padre, porque nuestra alma se alimenta con tu palabra, Señor. Tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pido, Dios, que en esta tarde tú, Padre Celestial, puedas honrar la fe de tu pueblo y tú puedas traernos tu palabra, Señor, que ella edifique nuestros corazones, Padre Celestial, y que tú nos ayudes a todos, Señor. Padre, ábrenos, Señor Jesús, tu palabra. Oh Dios, así como aquel domingo por la tarde tú partiste el pan de vida a aquellos caminantes rumbo a Emaús, Señor Dios, ven y hazlo también con nosotros, Padre Celestial. Oh Dios, como los últimos de tus hijos, esperamos, oh Dios, en ti, que tú vengas y nos abras, que abras tu mano y que nos des el alimento en su tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la escritura en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7. Voy a leer solamente una porción de la Biblia, un versículo. San Lucas 7, el verso 16. San Lucas 7, 16. Todos bienvenidos en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, ya lo tiene, San Lucas 7, 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, mire, hubo dos cosas que ellos decían: que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Tomen su asiento. Bueno, esta reacción de la gente no fue solamente por querer hacerlo, sino en el versículo previo encontramos que había habido una resurrección del hijo de la viuda de Naúm, lo cual dice aquí Lucas que era su hijo unigénito, era su único hijo. Y cuando Jesús se acerca al féretro y le dice, a ti te digo, levántate, el profeta nos dice que cuando Jesús fue ante la tumba de Lázaro, él tuvo que decir el nombre de Lázaro, ven fuera. Dijo, porque si él no hubiera dicho el nombre de Lázaro, la resurrección general hubiera acontecido. En esta escritura, la Biblia no nos dice cómo se llamaba este joven, pero precisamente para que no aconteciera la resurrección general, Jesús le dijo, a ti te digo. O sea, a él, a nadie más, a él. Si usted recuerda, cuando Jesús resucitó a la niña de Jairo, es exactamente lo mismo que le dijo. Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, mi tema en esta noche, en esta tarde, si pudiera hablar un poquito, voy a ser muy breve. En esta tarde, si pudiera hablar un poco de esta escritura, quisiera titularle Reconociendo la señal mesiánica. Reconociendo la señal mesiánica. Mire, este término, tan solo hablar de reconocer la señal mesiánica, es algo que es muy raro para la gente. Ahora, comencemos por lo último, el Mesías. Jesús es el Mesías. Nosotros lo reconocemos y lo vemos que a través de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, Dios había profetizado acerca de la venida de él, del Mesías. El Mesías es el ungido. En el Antiguo Testamento, la palabra en el hebreo, Mesías quiere decir el ungido. En el Nuevo Testamento, Cristo quiere decir el ungido. Es exactamente la misma persona. Entonces, el ungido había de venir. ¿Por qué? Porque Isaías había profetizado, aunque estaba hablando en pronombre personal, pero no se estaba refiriendo a él mismo, cuando él dijo en Isaías 61, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahora, todos sabemos que esa escritura fue la que Jesús toma en aquella visita que hizo aquel sábado a la sinagoga. Mire qué cosa, dice la Biblia que el ministro le dio el rollo. Ahora, en aquel tiempo, la Biblia no la tenían como la tenemos hoy, los 66 libros en un solo libro. Quizá tenían, tenían el rollo de Génesis, el rollo de Éxodo, etcétera. El ministro le pudo haber dado a Jesús cualquier rollo. No es como alguien que tiene su Biblia y puede abrirla desde Génesis hasta Apocalipsis y leer la parte que quiera leer. Pero seguramente el ministro fue inspirado por Dios,
para de todos los rollos que tenía ahí, sacar el del profeta Isaías. Y eso ya es mucho, porque nosotros sabemos que Isaías en un solo libro escribió toda la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él toma el rollo. Y él, usted sabe, él pudiera haber comenzado en el en Isaías el capítulo 1, donde Isaías comienza diciendo: venid, estemos a cuentas, dice el Señor. Él pudiera haber ido incluso a Isaías 7:14, donde hablaba del mismo, a Isaías 9:6, donde hablaba del mismo. Él pudiera haber ido a cualquier parte de la Biblia que hablaba de él. Pero sin embargo, usted sabe, los judíos leen la Biblia al revés que nosotros. Este es el rollo, está de esta manera. Entonces ellos lo comienzan a leer al revés, lo comienzan a leer de aquí hacia atrás. Quizá él comenzó a abrir el rollo y no lo hizo solamente por decir: bueno, en esta mañana realmente estoy sorprendido. El ministro no me avisó previamente que yo había de predicar este sábado en la mañana. Sino que él, cuando se le da el rollo, él lo comienza a abrir y encuentra la escritura. Bueno, toda la Biblia habla de él, pero la escritura para ese momento. Jesús comienza a leer lo que sin duda alguna muchos ministros habían leído: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahora, todos sabemos lo que sigue diciendo: para predicar libertad a los cautivos, etcétera. Pero el asunto estuvo cuando Jesús no leyó esta escritura solamente para que la audiencia recordara una escritura más, sino que cuando él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, eso causó una reacción en la gente. Mire, hubiera sido bueno que la gente en aquel tiempo, en ese sábado en la mañana, hubiera dicho: gloria a Dios, esta escritura se acaba de cumplir. ¿En quién? En el personaje que está en el púlpito, o sea, en Jesús. Pero en vez de realmente reconocer eso, dice la Biblia que la gente se enojó. Ahora, nosotros hoy en día podemos leer Lucas 4. Sabemos que esa escritura efectivamente se aplicaba a Jesús, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él, por cuanto lo había ungido. Pero la gente en su tiempo no lo vio así. Al contrario, causó en ellos una reacción mala, una reacción negativa. Ahora, al decir por cuanto me ha ungido, él estaba diciendo a la gente que él era el Mesías. Ahora, pero escuche, aquí hay algo. Mire, cualquier judío, a través de que había estudiado la Biblia, bueno, todos la estudiaban, sabían que había una promesa de un Mesías venidero y todo el mundo lo esperaba. El asunto es que cada quien lo esperaba a su propia manera. Ahora, desde Génesis 3:15, que es la primera vez que la Biblia se refiere a Jesús, en Génesis aún, mire, y muchas veces la Biblia no habla específicamente, muchas veces lo hizo en tipos y sombras. La gente, los judíos estaban identificados con eso. Desde luego que ellos, los tipos y las sombras no las entendían. Así como hoy en día la gente puede ser que no entienda eso, porque eso solamente vino a ser revelado por el mensaje. Es más, ellos ni siquiera saben que existe eso. Por eso el profeta de Dios dijo que él no era un teólogo, dijo que él era un tipologista. Y para mí, ser un tipologista es más exacto que el mejor teólogo que pudiera existir sobre la tierra. Porque el profeta dijo que la sombra no miente. Si lo que se está proyectando es la sombra de una mano, de un ser humano, no va a ser un elefante el que la está proyectando. Entonces eso es exacto y correcto. Ahora mire, ellos sabían que el Mesías había de venir, pero a medida que el tiempo pasó, Dios fue escribiendo y revelando su palabra paulatinamente. Lo voy a decir de esta manera: es como un rompecabezas
que ese rompecabezas el Señor en Génesis 3:15 puso una pieza. En las demás tipos y sombras puso otra pieza. Pero llegó el momento en Deuteronomio 18, el versículo 15 en adelante, donde Moisés, hablándole al pueblo, le dijo: el Señor, aquel Señor en el cual ellos creían, el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué? Profeta así como yo. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, ahora, ¿de quién estaba hablando él? ¿De quién estaba hablando Moisés? Todos sabemos que estaba hablando del Mesías, porque Pedro en el libro de los Hechos nos dijo que esa escritura se había cumplido en la persona de Jesucristo. Entonces, el Señor iba a levantar profeta. Ahora mire, uno puede tomar cada pieza y cada una de esas piezas, al terminar de poner las piezas de ese rompecabezas, al único que mostraban era a Jesús, porque él era la simiente de la mujer. Al decir la simiente de la mujer, quiere decir que no iba a venir por concurso humano, porque la mujer no tiene simiente. Tenía que ser Dios aquel que pusiera su propia simiente en María. Pero entonces otra parte de la escritura decía que el Mesías iba a ser un profeta. Otra parte de la escritura decía que iban a nacer en Belén. Y así uno puede tomar pieza por pieza y cada una de ellas encaja perfectamente. Ahora, pero aquí me voy a detener. La señal mesiánica es que él iba a ser un profeta. O sea, y por esa señal la gente lo había de reconocer. Ahora mire, como le digo, cada uno de ellos tenía su propia interpretación de cómo habría de venir el Mesías. Unos pensaban que él bajaría de la gloria y a través de los, usted sabe, de aquellos corredores de la gloria, llegaría del cielo a la tierra, se presentaría ante ellos y les diría: aquí estoy, yo soy el Mesías. Ahora, esa era una interpretación mala que ellos tenían de la Biblia, porque la Biblia nunca dijo que él iba a venir de esa manera. Ella dijo que la Biblia dice que iba a venir como un bebé. Eso fue lo que dijo Isaías. Ahora, el asunto era que aun cuando ellos tenían, mire, no quiero decir esto la mejor interpretación de la Biblia, porque ellos ni siquiera la tenían traducida, la tenían en su propio idioma. Lo que la Biblia decía, ellos sabían exactamente el significado de ella. Ellos no estaban diciendo: bueno, esta traducción estará bien, o realmente quién la hizo, quién fue el que nos tradujo la Biblia. No, ellos conocían la Biblia, eso es lo que dijo el profeta, en su propio idioma. Pero el asunto es que cuando vino el cumplimiento de la escritura, ellos no pudieron ver exactamente. Bueno, sabían la Biblia, la podían citar de memoria. Aún claro, en aquel tiempo no estaba separada en capítulos y versículos, pero aún si uno les hubiera dicho: oye, tú sabes Isaías 7:14, inmediatamente se lo hubieran citado de memoria, porque ellos conocían la escritura. El asunto es este, que cuando vino, que eso es, hermano, eso es realmente el meollo de esto. Cuando vino la verdadera interpretación de lo que ellos estaban leyendo, ahí es donde ellos fallaron en verlo. Usted dice: ¿cuál interpretación? El profeta dijo que la mejor interpretación de la palabra de Dios es cuando Dios la cumple. Ahí estaba entre ellos aquel del cual todos los profetas, aún David en los Salmos, cualquier profeta que usted pueda ver, Jeremías cuando habló en las lamentaciones de Raquel que no quería ser consolada, cada una de esas profecías hablaban de Jesús. Pero ellos no las podían entender, aun cuando las pudieron eventualmente haber sabido de memoria. Pero entonces el Mesías tenía que tener una señal con la cual el pueblo lo había de reconocer. Mire, esto es importante porque muchas veces uno solamente ve la escritura en tiempo pasado, lo que sucedió allá, lo que ellos hicieron, lo que ellos dejaron de hacer, lo que ellos vieron, lo que ellos dejaron de ver, y pasamos por alto
lo que Dios está haciendo hoy. Ahora, entonces, reconociendo la señal mesiánica. Aquí estaba un hombre. La Biblia dice que no había en él belleza para que le deseásemos. Es más, el profeta de Dios dijo que Jesús no era un predicador. Usted dice, ¿y cómo dice esto? Mire, él nos lleva a una escritura que se encuentra aquí en Mateo, el capítulo 12. Dice en Mateo 12, 17, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo. Aquí está otra vez Mateo citando a Isaías. Esto es Isaías el capítulo 42, versos 1 y 2, o 1 al 3, donde dice: he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Voy a detenerme aquí. Mire, la Biblia dice que Jesús no iba a contender, ni tampoco que iba a vocear. ¿Qué es vocear? Es clamar. Ahora, cuán diferente era de Juan el Bautista, porque Juan sí era una voz del que clama en el desierto. Mire, el profeta de Dios dijo en el libro de Hebreos, él toma esta escritura de Mateo 12 y él la toma para decirnos que Jesús no era un predicador. ¿Por qué? Y él toma esta escritura, el versículo 19, donde dice: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, Jesús, si uno pone, usted sabe, a Juan el predicador, a Juan el Bautista el predicador, y a Jesús, el mensaje de Juan, por la manera en que lo predicaba, por el profeta que era, porque era una voz clamando en el desierto, parecería que había de causar más impacto en la congregación. Pero Jesús, en las calles no iba a ser oída su voz. Pero entonces tenía que haber algo con el cual la gente pudiera reconocer aquella señal mesiánica. Ahora mire, el profeta nos dijo que la señal mesiánica de Jesús, con la cual él había de ser reconocido, es que él mismo se iba a identificar como profeta. Mire, en San Juan, el capítulo 1, cuando le preguntan a Juan, cuando envían personas, los fariseos y todo eso, a preguntarle a Juan que él quién era, le preguntaron: ¿tú quién eres? Y dice la Biblia que Juan confesó y no negó. Y él dijo: no soy el Cristo, o sea, yo no soy el Mesías. Y luego le vuelven a preguntar, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque los judíos sabían que en Malaquías 4:5 había una profecía que hablaba de un Elías venidero. Ahora todos conocemos la escritura que Juan sí era Elías, porque eso es lo que el ángel le dijo a Elizabeth, que él vendría con el espíritu y virtud de Elías. Pero entonces, ¿por qué Juan aquí mismo niega ser Elías? Porque él sabía su ubicación, la parte de la escritura que le tocaba cumplir. Él sabía que él no era Malaquías 4:5. Por eso al Elías al cual ellos se refieren era ese Elías de Malaquías 4:5. Cuando le preguntan: ¿eres tú Elías? Él dijo: no soy. Y aquí hay otra cosa: ¿eres tú el profeta? Juan era un profeta. Parecía que mire, esto es lo maravilloso de la escritura, que Juan sabía exactamente quién era él. Él no estaba confundido en su mente. Él sabía que ciertamente era Elías, porque el ángel así le había dicho a Zacarías, pero que no era el Elías de Malaquías 4:5. Él sabía, Juan sabía que era profeta, pero Juan también tenía su mente lúcida para saber que él no era el profeta de Deuteronomio, al cual Moisés se había referido. Y entonces le dijeron: bueno, Juan,
Si tú no eres el Cristo, o sea, no eres el Mesías, tampoco eres el Elías de Malaquías 4:5, tampoco eres el profeta de Deuteronomio 18:15, entonces ¿quién eres? Juan encontró su ministerio y su posición en la Escritura. Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Ahora, ese era Juan, el precursor de Jesucristo. Pero vayamos a Jesucristo mismo. Si la señal de Jesús, si la señal mesiánica, si la señal de su mesianismo era ser profeta, él tenía que mostrar la señal de profeta. Mire, el profeta nos enseñó que Jesús en su ministerio tuvo 3 jalones. ¿Cuántos saben eso? Igual que William Branham tuvo 3 jalones en su ministerio, también el profeta Jesús tuvo 3 jalones en su ministerio. Todos sabemos, porque el profeta así nos lo enseñó, que el primer jalón de Jesús era sanidad. Eso es verdad. Mire, y aquí en la Biblia encontramos una porción de la Escritura. Y en esta porción de la Escritura, en San Juan 9, nos habla de un hombre que había nacido ciego, bueno, que era ciego de nacimiento. Ahora, yo lo he dicho y lo voy a repetir aquí. Mire, la otra vez yo predicaba esto por ahí en Sudamérica. Y entonces, después del servicio, comencé a pensar, decir, bueno, yo sé que el profeta lo dijo, pero ¿dónde lo dijo? Esto que le voy a decir. El profeta dice que este ciego, del cual nos habla la Biblia aquí en San Juan, dice que las cuencas de sus ojos estaban vacías. Y yo después que prediqué eso dije, bueno, y si alguien me pregunta dónde, ¿yo qué le voy a decir? Después que me fui ahí al cuarto donde me estaba hospedando, comencé a buscar y el profeta menciona 2 veces eso. En el sermón Te es necesario nacer otra vez, predicado en diciembre de 1961, y en otro sermón de 1962. El profeta dice que este ciego, mire, esto magnifica la Escritura, porque ciegos, Jesús oró por varios ciegos y todos sanaron. Yo ahorita veía la Escritura, mire, veía la Escritura aquí en el libro de San Marcos. Ayer decíamos que Jesús no solamente hizo sanidades, no solamente Jesús hizo milagros, sino también hizo sanidades. Un milagro es aquello que ocurre así en el instante. Una sanidad es aquella que toma tiempo y requiere fe. Mire, aquí en San Marcos, el capítulo 8, nos dice la Biblia, el verso 22, y vino a Betesda. Esto no es a lo que yo me quiero referir, solamente para hacer esa diferencia entre lo que es sanidad y milagros. Uno a veces piensa que Jesús, por todas las personas que oró en el instante, ya sanaron, pero veamos qué es lo que dice la Biblia. En Marcos 8:22, y vino a Betsaida y le traen un ciego, otro ciego, y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Mire, aquí hay algo. Yo a veces he preguntado, bueno, recuerde, ahorita vamos a ver una similitud, aunque no toda la similitud, con el ciego de San Juan. La Biblia dice que Jesús solamente escupió en su mano y que le puso o más bien escupió sobre los ojos de aquel muchacho, le impuso las manos encima. Ahora, hermano, parecía que esto era suficiente y que Jesús le debió de haber dicho, vete a tu casa, ya está sano. Pero ¿sabe una cosa? Le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Mire, cuando yo leo esta escritura o esta porción de la escritura, yo entiendo, aquel muchacho estaba hablando verdad. Si la primera oración de Jesús hubiera sido suficiente, él hubiera dicho, sí, ahora veo perfectamente. Pero el testimonio de esta persona es que veía hombres caminando como
árboles. Eso quiere decir que no veía claramente. Pero entonces, el propósito de Jesús no es que Él se fuera medio viendo que a cualquier persona que viera pensaría que era un árbol de lo que haya sido, sino que el propósito de Dios es que este hombre fuera viendo completamente. Verso 25. Y le impuso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esto fue una sanidad. ¿Cuánto duró? Mire, puede ser que una sanidad dure un día, una semana, yo no sé en qué, pero esta sanidad fue de alguna manera. ¿Cuánto tiempo duró en que Jesús le escupe los ojos y le pregunta ¿qué ves? Y que el joven le contesta, a que Jesús le vuelve a imponer las manos y entonces aquel hombre ve claramente. Ahora, pero regresemos a este otro muchacho ciego de San Juan 8. No, déjeme verme San Juan 8. Espérenme, aquí tengo otra escritura que quiero ver también. Es en San Juan 9. Y entonces, el profeta nos dice que este hombre tenía las cuencas de sus ojos vacías. Cuando eso sucede, regularmente la persona lo que hace es que sus párpados se pegan. Creo que eso nosotros lo hemos visto muchas veces. Entonces, los párpados de este hombre se habían pegado y Jesús, dice la Biblia, que escupió en el suelo, con su saliva hizo lodo y le untó el lodo en sus ojos. Usted sabe que el profeta dice en el sermón, el agua siempre presente procedente de la peña. El profeta dice que en una ocasión una persona leyó esta porción de la Biblia y dijo que realmente había sido algo insalubre el de que Jesús haya escupido, haya hecho lodo y se lo hubiera puesto en los ojos de la persona. Estaba criticando a Jesús por el método que Jesús había usado para darle la vista a este muchacho. Dijo el profeta. Pero después yo me di cuenta que ese hombre, el mismo, se estaba bañando en una piscina, dijo él, donde la gente se mete, y ahí es, creo que la única vez que el profeta usa esa palabra, dice donde la gente se mete a la piscina con gonorrea y todo y tragando agua. Es lo que el profeta dijo. Ahora, pero mire, Jesús escupe y hace lodo. ¿Y qué es lo que hace? Se lo pone en los ojos de aquel hombre. Aquí está lo maravilloso. Nosotros somos formados de los 16 elementos de la tierra. Así que Jesús no agarró algo como un plástico o hierro o algo, o incluso usted sabe, muchas personas traen una prótesis que le llaman un ojo de vidrio. Jesús no tomó una prótesis, sino que él tomó de los mismos 16 elementos que estaba formado su cuerpo, de las plantas de los pies a la mollera, y entonces él lo pone allí. Ahora mire, esto es lo maravilloso. ¿Cómo es que aquel lodo, aquel material que Jesús hizo con su saliva, reconoció lo que era de su mismo género? Reconoció el mismo material. Pero esto es lo maravilloso más todavía. Este lodo reconoce a este material y entonces este material comienza a clamar, y de este lodo comienzan a salir nervios que comienzan a buscar los nervios que aquel hombre ya tenía para hacer una fusión y darle completamente su vista. Usted dice,
Eso funciona de esa manera. El profeta dijo que si usted va a la inmensidad del océano y toma una sola cucharada del océano, esa sola cucharada contiene los mismos elementos químicos que el océano entero. O sea, esto pequeño de lodo que Jesús hizo contenía exactamente los mismos elementos que el cuerpo de aquel muchacho. Por eso, mire, cuando él van y le preguntan que cómo le fueron abiertos los ojos. Mire, aquí había algo. Cuando les preguntaron a los padres habían sido amenazados. Se les había dicho: hey, cualquiera de ustedes que confiese que Jesús es el Mesías, se va de la iglesia, punto. No lo queremos más en la banca. La gente estaba espantada. Cuando van y le preguntan a los padres, ¿qué dicen ellos? Pregunten, él ya es mayor de edad, él puede dar razón de sí mismo. Cuando van y le preguntan al muchacho que quién fue el hombre que le había regresado la vista o que le había dado la vista porque nunca la había tenido. Mire, Dios es maravilloso. En una ocasión, Tommy Hicks dijo esto. Él estuvo presente, este testimonio lo hemos oído vez tras vez. Tommy Hicks, Telly Osborne, estuvo en uno de los cultos del profeta y venía una niña en la fila de oración que ella estaba ciega. Exactamente en la misma condición. Mire, yo le voy a decir algo y esto no es para que se escandalice nadie. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ya estaban allí los panes y ya estaban allí los peces. ¿Es cierto? Cuando convirtió el agua en vino, ya estaba ahí el agua, solamente la transformó. Eso es verdad. Pero Dios, Jesucristo, en este tiempo se glorificó él mismo, tomando lo que no hay para hacerlo que exista. Él pudo crear ardillas de donde no había ardillas, porque él es el creador. Ahora mire, Jesús, hermano, con razón, cuando él transformó el agua en vino, la gente pensó que el vino, habían dejado lo mejor del vino para el final. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el ministerio de Jesús. Él, lo mejor del ministerio, lo dejó para el final, para el tiempo del fin. Y esto no es menospreciar lo que Jesús hizo allá. Pero mire, él le decía que Tommy Hicks dice eso. O Telly Osborne, no Tommy Hicks, dice que pasó una niña que estaba exactamente en igual condición. Y entonces el profeta, la niña pasa, el profeta la acerca hacia su regazo y comienza a orar: Señor, yo te pido que tú le des ojos a esta niña. Pero entonces hubo algo. Dice que en eso algo como que lo estremeció. Y entonces él aleja a la niña de él y le pregunta: querida, ¿de qué color quieres tus ojos? La niña le dijo: azules, hermano Branham. Dice Telly Osborne que él no tenía cerrados los ojos. Dijo que él vio cómo aquello que ya había sido creado, Dios con su propio color le iluminó sus ojos de color azul. Porque él es Dios. Ahora, cuando aquel hombre le vuelven a preguntar, porque ellos no estaban satisfechos. Mire, cualquier cosa que ellos pudieran traer sobre el ministerio de Jesús, usted sabe, para evidenciarlo ante la gente, para ellos era bueno. Van otra vez. Y en el verso 17 le vuelven a decir al ciego: tú pues, ¿qué dices de aquel que te abrió tus ojos? Como él no estaba, hermano, aún aunque lo hubieran amenazado, ¿cómo podían ellos decir o cómo él podía testificar algo en contra de Jesús, de aquel mismo en el cual él había recibido el beneficio? Tú pues,
¿qué dices del que te abrió tus ojos? Él nunca dijo, es un profeta falso. Él nunca dijo, es un hombre, bueno, todo lo que la gente decía acerca de Jesús. ¿Qué dijo él? Y él dijo que es profeta. Hermano, un hombre que ni sabemos ni cómo se llamaba, a lo mejor era un ciudadano común y corriente, había reconocido la señal del Mesías. ¿Cuál era la señal del Mesías? Que iba a ser un profeta. ¿Cómo la reconoció él? Mediante el despliegue de Jesús, de su primer jalón, del primer jalón de su ministerio. Mire, y estos ejemplos que voy a tomar, los voy a tomar de un mismo evangelio, que es del evangelio según San Juan. Ese fue un hombre reconociendo la señal profética por medio de el primer jalón de Jesús. Vayamos a otra escritura, aquí mismo en el libro de San Juan. Esta escritura es mucho más conocida porque el profeta prácticamente después de cada sermón, cuando iba a comenzar la fila de adoración y que él esperaba que el ángel del Señor viniera a su diestra, siempre relataba esta historia. ¿Sabía usted que cuando el profeta de Dios vino a México en 1956, él relató esta misma historia y la historia de Natanael? Debió de haber sido hermoso. Mire, nosotros hemos escuchado tanto cada vez que leemos un mensaje, que escuchamos una cinta del profeta, que ya se nos hace rutinario. Debió de haber sido hermoso para aquella gente que acudió a aquella reunión, escuchar a través del intérprete lo que el profeta estaba diciendo de esta escritura, para poder respaldar su ministerio. Aquí encontramos la historia de una mujer, todos sabemos, es la mujer samaritana. Esta mujercita, el profeta dijo que ella había ido como a las 12 del día más o menos a sacar su agua. Entonces, cuando llega ahí, usted sabe, regularmente los pozos le hacen una especie como de barandilla, no sé, como quizá de ladrillo, yo no sé de qué lo hacían en tiempos pasados, en la cual, bueno, ahí se apoyan aquellos dos pilares, el travesaño de aquella polea, y de ahí dejan caer el agua, el balde, mejor dicho, para sacar el agua. Yo siempre que pienso en esa escritura, pienso que Jesús debió de haberse estado sentado ahí en aquella redondel que le hacen al pozo, de tal manera que cuando la mujer llega ahí, inmediatamente lo identifica, que él no es samaritano, que es judío. Y entonces, si usted nota, la Biblia no dice que fue la mujer aquella que comenzó la plática con él, porque ella misma después lo dijo: ustedes y yo no tenemos comunicación. Quizá la señora llegó allí, vio ahí un desconocido que estaba sentado, qué estaría haciendo, quién sabe, ella no sabe, solamente llega ahí, hermano, y como si no hubiera nadie en el mundo, ignorando a la persona que estaba allí, comienza a meter el cántaro para sacarlo de agua. Pero entonces Jesús es quien inicia la conversación. Hermano, los problemas que los judíos y los samaritanos tuvieran, eso no era asunto de Jesús. ¿Qué tal si Jesús hubiera tomado partido con los judíos? Ella le dijo: los judíos y nosotros no nos tratamos, no nos llevamos. Y eso a Jesús, hermano, ¿él qué? Él pasó por alto aquello. Qué cosa. Dijo, bueno, quizá en su pensamiento dijo: a mí no me importa si ustedes se llevan o no, yo he venido para un propósito. Le dice: dame de beber. Bueno, la mujer primeramente le presenta sus argumentos de que no se tratan, también de que ese pozo a quién le pertenece y que dónde es donde deben de adorar al Señor, si es en Jerusalén o ahí, etcétera, etcétera. Digo, el profeta ella quiso entablar una discusión teológica. Jesús no había venido a eso. Mire, no importa cuánto ella quisiera entablar eso. El propósito de Jesús, quedarse junto al pozo, no era para discutir con nadie. Es porque él sabía que ella era una simiente predestinada. Ella no lo sabía, por eso se puso a discutir. Si ella hubiera sabido, se hubiera dicho: mira, ten cuidado, te vas a encontrar al Mesías, tú eres una predestinada. En cuanto lo hubiera visto y hubiera sabido que eres el Mesías, lo hubiera abrazado: Señor, mira, aquí estoy, recíbeme.
Ella no sabía eso, pero Jesús sí lo sabía. Todos sabemos que entonces el profeta dice, eso sirvió porque mientras estaba en aquello, Jesús estaba viendo una visión. Y entonces él sabía dónde estaba el asunto. Le dijo, ve, llama a tu marido. La mujer le contesta, no, yo no tengo marido. Jesús dice, es exactamente la verdad. No has tenido, con el que ahora, 5 has tenido, mejor dicho, pero con el que ahora vives no es tu marido. Y sabe una cosa, eso es discernimiento. Y el discernimiento fue el segundo jalón de Jesús. Al ciego, lo que lo hizo reconocer la señal mesiánica fue una sanidad, un milagro de parte de Jesús. A esta mujer, lo que la hizo reconocer la señal mesiánica en Jesús no fue un milagro en su vida como una sanidad, porque ella, hasta donde sabemos, no estaba enferma. Pero Jesús fue más allá y se da cuenta de su condición, se la revela y sabe una cosa. Aquella mujer, de una manera espontánea, le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y luego ella le dice, le da sus razones. En el verso 25 dice, le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir. ¿A qué cosa? Hermano, ella estaba reconociendo la señal mesiánica. Sabía que aquel hombre que le había dicho su condición era un profeta. Dícele a la mujer, Señor, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, Él nos va a revelar estas cosas. Hermano, eso le puso punto final a la mujer. Después de que ella estuvo convencida de quién era Jesús, entonces estuvo interesada en que los demás de su propio pueblo, los samaritanos, supieran acerca de Él. Y les dijo, ahora mire, yo creo que esta mujercita debió de haber ido con convicción. Porque ella, dice la Biblia, y mire, ella fue la que llamó a sus mismos paisanos, digámoslo así, los de su misma raza, a que fueran a ver a Jesús. Y les dijo, vengan y vean. Ella no tomó toda una Biblia para explicarles, hermanos, miren, déjenme decirles, Moisés dijo aquí, Jeremías dijo aquí, fulano de tal dijo aquí. Claro que no. Ella solamente les dijo, vengan y vean. Eso es todo lo que se requería. Y sabe una cosa, ellos después le dijeron, mira mujer, ya no creemos por tu dicho, sino porque nosotros hemos visto. Ahora, esta era una mujer reconociendo la señal mesiánica por el segundo jalón. Nosotros en esta tarde no hay ninguno que fuimos testigos o beneficiarios del, me refiero de aquel tiempo, del primero o del segundo jalón del profeta. Ninguno de nosotros estuvimos ahí en la fila de oración para que él orara por nosotros. Tampoco estuvimos sentados en la banca para que él dijera, usted se llama fulano de tal y tiene tal condición o tal enfermedad. Pero mire, esta escritura que voy a ver a nosotros nos da, abre un espacio para nosotros. ¿Por qué? Ya hemos visto que ellos reconocieron la señal mesiánica por el primero y por el segundo jalón. Ahora sabemos nosotros que el tercer jalón tiene, usted sabe, se bifurca, tiene muchas ramas, pero una de esas ramas del tercer jalón es la palabra. Mire, y para eso vamos a San Juan el capítulo 7. En San Juan capítulo 7 nos dice la Biblia que se había acercado la última fiesta que tenían los judíos, la última fiesta anual, y era la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos.
Y Jesús, él estaba un poco renuente a ir a aquella fiesta. Entonces, mire, yo le decía, ayer también lo decíamos, que aquí los judíos o sus propios discípulos le quisieron dar una lección de principios morales a Jesús. Y en en San Juan 7:4 dice, mire lo que ellos le dicen, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Y entonces ellos mismos, para remachar el clavo, le dicen, mira, si estas cosas haces, que el mundo las conozca, manifiéstate al mundo. Bueno, Jesús sube a la fiesta y en San Juan 7:14 dice la Biblia que en medio de la fiesta Jesús enseñaba. En esta fiesta no hay registrado algún milagro o algún discernimiento que Jesús haya hecho. Jesús subió a la fiesta con un propósito que él tenía, y este propósito era de enseñar. Usted sabe, él seguramente hizo un sermón muy largo. Y entonces, en el último día de la fiesta, recuerde, él en medio de la fiesta, a la mitad de la fiesta, él subió y enseñaba. Pero en el último día de la fiesta, dice la Biblia, que Jesús se ponía de pie y clamaba, diciendo exactamente lo mismo que le había dicho a la mujer en el pozo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y Juan hace una anotación y dice, y esto dijo del Espíritu que había de venir, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Ahora, mire, le vuelvo a repetir, estos hombres que estaban en la fiesta de los tabernáculos, o las personas, la multitud, hombres y mujeres, ellos no fueron testigos, ni mucho menos pudieron recibir de Jesús algún milagro, o en todo caso algún discernimiento, así como Juan o Jesús lo había hecho en San Juan, el capítulo 1 y el capítulo 4. Pero más bien aquí Jesús había enseñado. Ahora escuche, esta enseñanza de Jesús, mire, yo sé que a lo mejor uno dice, hermano, pero realmente eso no es tan complicado, no era una gran enseñanza, no era Jesús revelando un gran misterio. Pero la esencia de esto no era cuán grande o pequeña era la enseñanza, sino la enseñanza misma. Y dice la Biblia en el verso 40, entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, mire, yo quiero que note, no toda la multitud estaba creyendo eso de Jesús, pero algunos, 1, 2, 3, 4 de aquella gran multitud, esa palabra que Jesús había hablado, había impactado sus corazones de tal manera que después que ellos escuchan a Jesús predicar, ellos llegan a esta conclusión: verdaderamente este es ¿qué? El profeta. O sea, verdaderamente ellos estaban reconociendo la señal mesiánica. Y miren el verso 41 dice, y otros decían, este es el Cristo. Algunos empero decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Y mire, aquí hay algo. Siempre que Dios muestra algo, va a haber esa clase de personas. Va a haber aquel, el predestinado, creyente,
para vida eterna, que cuando escuche la palabra de Dios, la palabra tiene que impactar en su corazón. Mientras que va a haber el otro que les va a tratar de encontrar siempre una explicación lógica a lo que está escuchando. Y si aquello que escucha para él no tiene una explicación lógica, sencillamente no lo cree. Pero aquí era distinto. Aquí las personas, aquellos predestinados, no toda la multitud, pero al menos aquellos predestinados que estaban ahí en la congregación, al escuchar a Jesús exponer la palabra y solo la palabra, entonces ellos también reconocieron la señal mesiánica. ¿Cómo la reconocieron? Al decir, este es el profeta. Ahora, usted sabe, hoy en día también, y mire, en esto sí yo quiero ser claro, porque a veces lo que confunde a la gente respecto a la persona de William Branham es que ellos no pueden separar la persona del ministerio. El ministerio era de Dios. Por eso, mire, si usted lee los mensajes a partir de 63, 64 y 65, él muchas veces dijo que era Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él dijo, en nuestros medios. Y yo tengo que decir amén a eso si creo el mensaje. Pero entonces la falta de entendimiento de la gente, ya ve, dice, ya ve, él era Jesús. Era el ministerio del Hijo del Hombre en un hijo de hombre, así de sencillo. Si la gente pudiera entender eso, hermano, creo que muchas de las cosas que andan en el aire se disiparían. Era el ministerio del Hijo del Hombre en un hijo de hombre. Ahora, pero nosotros, mire, escuche, ¿sabía usted que en este tiempo también nosotros tuvimos que haber reconocido la señal mesiánica? Con esto no quiero decir que él era el Mesías, pero era el ministerio, la señal para poder reconocerlo como un profeta. Mucha gente lo reconoció por el primer jalón, otra gente lo reconoció por el segundo jalón, pero a nosotros nos ha tocado reconocerlo por la manera en que él vino y partió el pan de vida. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso nosotros también lo hemos reconocido por uno de los jalones de su ministerio, por el tercer jalón, y hemos reconocido la señal mesiánica. O sea, para él, mire, cuando él dijo, muchas veces la gente le gustaba el eslogan de sus campañas, y a mí también me gusta. Hebreos 13:8, Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. El problema es que mucha gente solamente lo aplica a la sanidad divina. Pero él dijo en la siguiente discrepancia, dijo él, todo aquel que no cree que Jesucristo es el mismo hoy, como fue ayer, con excepción de su cuerpo físico, es simiente de discrepancia. Con excepción de su cuerpo físico, eso yo lo entiendo. Entonces, hoy en día, esa es la manera en que nosotros hemos reconocido la señal mesiánica para nuestro tiempo. ¿Qué es la señal mesiánica? Que Jesucristo, aquel que caminó hace 2000 años por Galilea, estuvo una vez más interesado en los asuntos humanos, que él vino y mostró la señal del Hijo del Hombre en un hijo de hombre, para mostrarnos una vez más la señal mesiánica. Mire, y nosotros, aunque no estuvimos presentes, al escuchar los testimonios que él da, y no solamente que él da, que mucha gente que estuvo en sus campañas tiene, creemos, tan solo por eso que él era un profeta de Dios. Pero cuando escuchamos que en la congregación él le dice a cada persona exactamente cuál es su condición y por qué razón está allí, creemos que él es un profeta de Dios.
Pero lo más maravilloso es que cuando escuchamos la palabra, el mensaje que Él trajo, y que vemos que ese mensaje es de acuerdo a las Escrituras, creemos lo mismo. Que esa es la señal mesiánica. Que el mundo, quizás no toda la gente la va a entender, pero tiene que haber un grupo que la tiene que entender. Porque esto es de acuerdo a la Biblia. Así que, hermano, estamos contentos, gracias Señor, porque Él nos hizo participantes para poder reconocer la señal mesiánica, para poder saber qué es lo que Dios envió. Y hermano, lo que nos ha cautivado es la palabra de Dios. Y a veces dice, bueno, ¿por qué hace tanto énfasis en eso? Se debe hacer énfasis, hermano. Pablo dijo en su tiempo, porque no me avergüenzo del evangelio. Eso quiere decir que si Pablo no estaba avergonzado del evangelio, para él el evangelio de Jesucristo representaba todo. Hoy en día, como hemos dicho, cualquier persona que carga una Biblia bajo el brazo, lee esa escritura y la cita de memoria. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, para los judíos y griegos y para todos. Pero traer el mensaje y decir, porque yo no me avergüenzo del mensaje, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que quiera recibirlo. Por eso, en esos términos, nosotros también en el siglo XXI sabemos y hemos recibido la señal mesiánica al recibir la palabra que fue hablada. Esa es parte también de la señal mesiánica, no solamente la sanidad ni el discernimiento, sino también la palabra. ¿Qué persona en tiempo del profeta de Dios que hubiera sido sana no hubiera alardeado y dicho, yo tenía cáncer, estaba con un pie ya en el precipicio y el Señor me levantó de esa condición? ¿Qué persona que el Señor hubiera discernido en aquel tiempo, el Señor reveló a su siervo lo que estaba en mi corazón, hubiera sido para decir gloria a Dios? Ahora nosotros, hermano, hoy en día tenemos la palabra profética más permanente. Mire, y si hay un tiempo en el cual esa escritura se cumple, si Pedro dijo eso cuando tenían solamente la porción de la escritura que les fue asignado a su tiempo, ¿cuánto más nosotros que tenemos toda la palabra revelada? Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual debemos estar atentos como una antorcha, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Así que esto es lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo espero que usted lo reciba en su corazón. Y nosotros también hemos recibido la señal mesiánica. Lo hemos recibido a través de la palabra revelada que Dios ha enviado en este tiempo. Póngase de pie. Señor, te agradecemos en esta tarde, Señor Jesús, por tu palabra, la cual sabemos que es verdad, Señor Dios. Te pedimos, Señor, que la pongas como una revelación a nuestros corazones, Padre, porque esta es la verdadera señal mesiánica para nosotros, Señor. El haber escuchado tu palabra, reconocemos, Señor Dios, que eres tú, Señor Jesús, una vez manifestándote en la forma de tu palabra, porque tú eres la palabra. Eso es lo que dice la Biblia, Señor. Padre, que esto se quede como una revelación en nuestros corazones, un ancla segura de la cual habló el apóstol Pablo, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.